Vemos que la diputada Cid está aquí en presencia. Bien. No, pero ya pasaron las primarias, así que relax. Ya no es tan complicado ya para diputado Ramírez. Diputado Ramírez. ¿Cómo les fue las primarias? Los independientes vamos a ver ahora en la próxima que, como dice el diputado Javier Hernández. Y por allá, ¿quién tenemos? Estoy viendo ahí. ¿Los de la Comisión de Gobierno Interior? No, de Gobierno Interior, estoy viendo. Aquí está el Gobierno Interior, se lo voy a decir. Está la Marcela ahí, sí, Marcela Hernando. Está Karin Luc y ahí, bueno, la Joana que siempre ha sido pertenece a los dos lados. Pertenece a los dos lados. Y también estoy viendo por ahí que está el ministro del Interior, a quien le agradecemos, don Rodrigo Delgado, su participación. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos. Subdere también iba a estar la María Paz. Troncoso. Vámonos con la cuenta, señora secretaria, y ahí empezamos a hablar con nuestro ministro. No, presidente, no hay cuenta, porque como es una unidad, los documentos de la cuenta de Hacienda para la próxima sesión. Pero una cuenta unida no va a ser ahora que estamos de unión. Solamente el tema ya, en particular. Nos vamos derechamente al tema que incluso tuvo la importancia que en la mañana se vio en los resultados, don Marcelo Chiri, buenas tardes, los resultados de la comisión investigadora, y este es un tema, mi estimado ministro, que, bueno, estuvimos ahí varios de nosotros en la asunción de los nuevos gobernadores y gobernadoras, ya, y efectivamente ahí con los cores, etcétera, el comentario es que está todo un poquito en el aire, hay varios proyectos de ley, estamos chinos en recordar otro día 2 o 3, están, no sé si en el Senado, donde están guardados, ya, y por lo tanto de alguna manera tenemos que tratar, y esa es la idea de esta comisión mixta unida, de avanzar, de ver cómo podemos cooperar, si viene la discusión presupuestaria. Entonces desde ese punto de vista, ¿quién nos puede avanzar, mi estimado ministro Rodrigo Delgado, ministro del Interior, a quien le damos la palabra? Gracias, presidente. Por su intermedio, por supuesto, quiero saludar a todos quienes están de manera presencial y también de manera, por supuesto, telemática en esta comisión que tiene carácter, ¿cierto?, de Comisiones Unidas, Gobierno Interior y Hacienda. Señor presidente, frente al tema que nos convoca, que es la instalación de los gobernadores regionales, creo conveniente exponer un panorama general de la instalación y del avance del proceso también de descentralización, que por supuesto van unidos, ¿cierto? Y también de alguna forma tiene que ver con un proceso que va mucho más allá de lo que ha ocurrido solamente el día mismo de la instalación. Hay procesos, ¿cierto? Hay distintas etapas que se han seguido, y también quiero dar cuenta de estas materias que por supuesto son tan importantes. Por eso creo conveniente exponer un panorama general y para poder también después entrar en las exposiciones sobre materia presupuestaria en particular, que es algo que nos convoca. De manera general, presidente, el proceso de instalación de los gobernadores regionales se enmarca en un proceso más amplio, tal como lo señalaba, que no tenemos que, por supuesto, perder de vista. Muchas veces se habla solamente de lo que fue tal vez la semana previa o el día de la instalación. Esto tiene distintos contextos que también queremos, por supuesto, explicar en las distintas intervenciones que haremos también como Ministerio de Interior. Es la profundización de la descentralización también tal vez el gran eje central de justamente la temática que nosotros venimos a poner. Hay tres grandes áreas que siempre es bueno recordar. La primera relativa al proceso de implementación de la legislación sobre la descentralización, la segunda respecto a la instalación física propiamente tal de las nuevas autoridades, y finalmente lo relativo a las materias presupuestarias. Al respecto, presidente, quisiera señalar que lo relativo a la instalación física, el pasado miércoles 14 de julio, nosotros consideramos que la instalación física fue exitosa, al punto de vista, ¿cierto?, de que todas las instalaciones, todas las oficinas, todas las los equipos tecnológicos, todo lo que era
y se habría requerido, era, por supuesto, motivo de nuestra preocupación chequear permanentemente que eso estuviera. Estuvimos desplegados en distintas regiones, personalmente estuve en 3 o 4 de las oficinas que se iban a entregar y vimos en terreno y chequeamos en terreno con varias semanas de anticipación que todo estuviese óptimo. Otro tema, justamente la discusión que también se planteó en alguna otra instancia en estas comisiones con respecto a el tema de cierto de si la oficina era cierto la que proponían eventualmente los gobernadores electos, no, pero las instalaciones que propuso el gobierno, que el Ejecutivo dispuso para estas nuevas autoridades, estuvieron chequeadas, ¿cierto? Y se entregaron conforme a lo que se había definido. En 11 regiones, presidente, a decir, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Ñuble, Biobío, la Araucanía, los Ríos y los Lagos, se compartió el edificio. En 3 regiones, que es Maule, Metropolitana y Aysén, los gobernadores regionales se asentaron en edificios de propiedad de los gobiernos regionales, y en 2 regiones, que es Arica y Parinacota y Magallanes, los gobernadores regionales se ubicaron en edificios con destinación a los gobiernos regionales. En esta materia, por tanto, no hay nada que decir con respecto a ese punto, y entiendo que han estado funcionando y hemos estado conversando con respecto a aquella instalación. Estamos hablando, ¿cierto?, de que tenemos una cantidad de metros cuadrados, ¿cierto?, importante entregado, vehículos también entregados, ¿cierto? Estamos hablando en promedio 5 vehículos por gobernación, y por las delegaciones regionales estamos hablando de 4 vehículos por delegación, eso en promedio, y también los gobiernos regionales 118 funcionarios en promedio y las delegaciones regionales 45 funcionarios en promedio. Bueno, esos datos también los podemos profundizar en las próximas presentaciones que van a hacer también tanto la subsecretaria como también quienes me acompañan. Respecto a la implementación reglamentaria, la ley mandó a dictar 7 reglamentos, presidente, tarea que está muy pronta a concluirse y que paso a anunciar. El reglamento que establece las abreviaturas para la nominación de las regiones fue publicado el 21 de septiembre de 2018. El reglamento sobre política nacional de zonas rezagadas en materia social fue publicado el 14 de febrero de 2019. El reglamento que fija las condiciones, plazos y demás materias sobre el procedimiento de transferencia de competencia fue publicado el 17 de septiembre de 2020. El reglamento que fija los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas fue publicado el 30 de septiembre de 2020. El reglamento de marcos e ítems presupuestarios regionales fue publicado el 20 de noviembre de 2020. El reglamento que establece normas, integración y funcionamiento del Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de cada región fue publicado el 10 de julio de 2021. Y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial fue publicada el 5 de julio del 2021, y se está preparando el reglamento sobre planes regionales de ordenamiento territorial para su pronto ingreso a la Contraloría. Es el estado con respecto, ¿cierto?, a estos 7 reglamentos. En materia de ley, hay 2 aspectos importantes pendientes. El primero trata de descentralización financiera, que sigue su trámite en el Senado, y el segundo, la ley corta sobre descentralización, cuyo trámite está culminando en esta Cámara antes de continuar con el tercer trámite en el Senado. Como también los miembros de las Comisiones Unidas lo saben, hubo una discrepancia con los gobernadores regionales electos respecto a la forma de resolver algunos aspectos presupuestarios. Eso fue obviamente también bastante público desde el punto de vista también y muy mediático. Y sobre esto quisiera señalar, presidente, que se estimó necesario hacer algunas adecuaciones presupuestarias para permitir el correcto funcionamiento tanto de los equipos de los gobernadores regionales como también de los delegados presidenciales. Ese siempre fue el ánimo. Y la premisa siempre fue que no podía existir desmedro para los gobiernos regionales, especialmente porque tenemos claridad de la importancia que representan, ¿cierto?, estas nuevas autoridades en materia de descentralización. Sabemos también la importancia y la expectativa que esto ha generado también, sobre todo en regiones, y ellos también, por supuesto, es importante que cuenten con sus equipos de confianza, que ya los cargos estaban definidos, pero también con su equipo de gabinete, que fue algo que conversé personalmente con los gobernadores
electos el viernes 9 de julio. Ahí lo escuchamos, entendimos sus razones, efectivamente hubo un intercambio de opiniones y en eso quiero agradecer a quienes estuvieron en esa reunión. Fue una reunión efectivamente bastante extensa, más de 2 horas, pero que logramos tomar nota de cuáles eran los requerimientos. Eso se conversó internamente también con el ministro de Hacienda, también con la Dirección de Presupuesto, y a los pocos días se resolvió esa discrepancia. Así es que, de ese punto de vista, nosotros también creemos que fue un avance. Lo conversé con varios de los gobernadores electos y valoraron también que hubiésemos zanjado ese tema. Yo sé que hay otros temas que también, por supuesto, les preocupan y estamos disponibles, y el mismo presidente de la República ha conversado también telefónicamente con la gran mayoría de ellos para poder seguir avanzando en otros temas. Y en ese sentido, presidente, si lo tiene a bien, solicito que puedan realizar las presentaciones correspondientes también la subsecretaria de Desarrollo Regional y la directora de Presupuesto para ahondar justamente en los temas que yo he señalado de manera bastante general. Muchas gracias, ministro. Antes de darle la palabra a María Paz Troncoso, subdere, creo que el primer paso, y va a haber unanimidad aquí, que deberíamos tomar es subir a calidad de ministerio a la subdere, ¿cierto? Por la importancia que tiene ahora para las regiones, está la propuesta, señor ministro, para que la considere. Le damos la palabra a la ministra. Estamos trabajando el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y también ahí viene, por supuesto, una adecuación de interior, así que ahí hay una oportunidad también en el futuro. Está disponible el ministro, así que de aquí hasta antes de las elecciones ya tendremos. María Paz, gusto saludarte, te entregamos la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, buenas tardes a todos los diputados y diputadas que nos acompañan. Ministro, por cierto, y no veo si tenemos algún gobernador por ahí, pero también sean saludados por nuestros equipos que aquí nos acompañan. Vamos a compartir pantalla para dar cuenta precisamente de la situación presupuestaria de los gobiernos regionales, haciendo un énfasis, como bien saben ustedes, en los programas de funcionamiento y de inversión regional, que son los 2 programas que administra el conjunto de gobiernos regionales. Me refiero a los 16 gobiernos regionales, entendiendo que la región de Magallanes, naturalmente, tiene un tercer programa presupuestario asociado al Fondema. Si ustedes revisan el primer cuadro, ahí van a ver cómo inició el presupuesto del año 2020, donde la suma de las regiones alcanzaban 1.145.000 millones y fracción. Para el año 2021, el presupuesto creció de inversión en un 3%, más los fondos adicionales que se incorporaron al presupuesto de inversión para atender la emergencia, un fondo que bien saben ustedes tiene carácter de transitorio, que hizo que todos los presupuestos de los gobiernos regionales se incrementaran en promedio en un 5%, donde podemos ver que el que menos creció alcanza un 4%, mientras que las regiones que más crecieron son, por ejemplo, Araucanía con un 6%, o bien el 5,6% de la región de Valparaíso, totalizando entonces 1.202.000 millones de pesos y fracción para efectos de inversión, lo que sumado a los programas de funcionamiento dan un total general de 1.355.000 millones de pesos. Si vamos a la siguiente lámina, nosotros como subdere ponemos mucho énfasis en lo que dice relación con la inversión regional. Ustedes pueden ver en ese cuadro que desde el 2018 al 2021 los presupuestos de inversión de los gobiernos regionales han experimentado crecimiento en el transcurso del tiempo. Y como bien también saben ustedes, estos presupuestos de los gobiernos regionales anualmente pueden incrementarse por acción de las distintas provisiones que administra hoy día la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Unas que corresponden al programa 05 relativos precisamente a las transferencias a los gobiernos regionales, donde están concentradas las provisiones tradicionales, energización, puesta en valor del patrimonio, saneamiento sanitario, residuos sólidos, y el programa 06 asociado a los programas de convergencia, que dice relación fundamentalmente con los planes especiales de zonas extremas, territorios de rezago, que es parte de las materias que se están implementando producto de la aplicación de la ley 21.074, y por cierto el Fondo de Desarrollo Local. Si nosotros miramos, ustedes van a poder ver que efectivamente, como bien les señalaba, este incremento ha sido paulatino en el tiempo y da cuenta que hoy día los gobiernos regionales cuentan con una mayor disponibilidad.
Ahora bien, si vamos a la siguiente lámina, para efectos de formulación presupuestaria, la Dirección de Presupuestos va a andar en esta materia. Bien saben ustedes, los gobiernos regionales se rigen por lo establecido en el decreto con fuerza de ley 1263, donde se establecen indicaciones respecto a la formulación presupuestaria y adicionalmente los gobiernos regionales, como las otras instituciones de la Administración del Estado, se rigen por un cronograma e instrucciones que están establecidas por el Ministerio de Hacienda a través de un oficio circular. Naturalmente, la emergencia sanitaria detonó un cambio significativo en el calendario electoral que hizo que la instalación de las nuevas autoridades, gobernadores regionales, en vez de asumir el 6 de enero del año 2021, lo asumieron recién el pasado 14 de julio. Esto naturalmente afectó el proceso de formulación presupuestaria, pero si ustedes revisan el cuadro que aparece más arriba, que da cuenta de los procesos de años anteriores, se van a dar cuenta que este cambio, la verdad, no es tan significativo y que la verdad se maneja dentro de los parámetros que regularmente estaban establecidos. Habida consideración de eso, nosotros hicimos llegar una invitación a los distintos gobernadores regionales para que participaran junto a las autoridades de ese entonces, intendentes, a la primera fase de discusión del presupuesto. Y ahí es importante recordar que para todos los efectos el proceso de presentación en esta fase del presupuesto de inversión de los gobiernos regionales cuentan con el acuerdo o deben contar con el acuerdo de los consejos regionales. Y aquí la generalidad es que todos los gobiernos regionales o buena parte de los gobiernos regionales aprobaron los presupuestos de funcionamiento y de inversión, con excepción de 3 probablemente que paso a detallar. En el caso de la región de Arica no hubo aprobación de parte del Consejo Regional de los programas 01 y 02 de funcionamiento y de inversión. En el caso de la región de O'Higgins solo se objetó el programa de funcionamiento por parte del Consejo Regional y en el caso de Antofagasta el programa de inversión. Dicho eso, ahí ustedes pueden observar que naturalmente este cambio en el calendario electoral naturalmente generó algún nivel de impacto que se denota fundamentalmente en el proceso de ejecución presupuestaria del programa de inversión. Si vamos a la siguiente lámina, también es importante señalar, y ahí hacemos una revisión importante porque sabemos que esa es una de las preocupaciones que plantearon los gobernadores regionales, tiene que ver con cómo ha sido el proceso de instalación, particularmente los equipos que acompañan a ese gobierno regional. Y como ustedes se recordarán, la ley 21.074 estableció que en régimen debiéramos contar al menos con 14 cargos asociados fundamentalmente al administrador regional, a los jefes de división, de las divisiones que se crearon, me refiero a la de fomento y desarrollo productivo, a la de desarrollo social y humano y de infraestructura y transporte. Adicionalmente se incorporaron los recursos del jefe de la unidad de control y paulatinamente a partir del año 2019 y hasta el 2022 se están incorporando los recursos asociados a los equipos profesionales que van a acompañar esas divisiones y que corresponden a, en definitiva, estos 14 cargos, entendiendo que en aquellas regiones donde se constituyan áreas metropolitanas se van a sumar otros 4 cargos asociados fundamentalmente a un jefe de departamento que va a depender de la división de planificación, más 2 profesionales. Dicho eso, ustedes pueden ver en ese cuadro, en la estructura básica, en la estructura mínima, que hoy día los distintos gobiernos regionales, y esta es una información que está en actualización, han prácticamente en su conjunto definido y dispuesto la ubicación de sus jefaturas de gabinete, de administradores regionales, de los distintos jefes de división que van desde la planificación y desarrollo regional hasta la última columna asociada al jefe de infraestructura y transporte. Naturalmente, algunos gobiernos regionales están en proceso de selección de sus equipos y bueno, eso es lo que de alguna forma se denota en este cuadro. Dicho eso, y si pasamos a la siguiente lámina, ahí ustedes van a ver, y esto era un aspecto importante a tratar también, es cómo ha ido avanzando la ejecución presupuestaria del programa de inversión regional. Aquí aparecen los datos del 30 de junio de 2021. Esta es una preocupación que sabemos ustedes como parlamentarios nos han hecho ver, pero también es una preocupación que nos asiste como Subsecretaría y Dirección de Presupuesto, por cierto, respecto del estado de ejecución de los programas de inversión, donde uno puede ver que efectivamente si avanzamos en la lámina siguiente, la ejecución presupuestaria ha sido bastante irregular y probablemente producto no solo de, en su minuto,
lo que ha sido la pandemia, sino que naturalmente de la ralentización de todos los procesos de reevaluación de las iniciativas de inversión que producto del alza de precios, una vez que se empezó a activar la economía nuevamente, ha generado mayores costos en las iniciativas de inversión y que por lo tanto han obligado a los distintos gobiernos regionales y sectores que participan del programa de inversión regional ir ajustando estas iniciativas de inversión. Ahora bien, hacemos un análisis regular de qué fue este promedio de ejecución presupuestaria de junio de 2021. Naturalmente tenemos regiones que están en un promedio bastante más avanzado, que es el caso fundamentalmente de las regiones de Atacama, Coquimbo, la metropolitana, O'Higgins, Maule, siendo por cierto la metropolitana la más significativa, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Pero ciertamente tenemos situaciones que naturalmente nos complican un poco más, fundamentalmente las zonas más extremas. Y por cierto, bueno, la región de Ñuble, que es una región que está iniciando el ejercicio presupuestario en régimen, puedo decir, por segundo año. Por lo tanto, nosotros de alguna forma entendemos también que están en un proceso de aprendizaje. Ahora bien, si vamos a la lámina siguiente, ustedes van a poder ver cómo se ha ido ejecutando este programa de inversión regional en el transcurso de los años. Y ahí efectivamente nosotros podemos observar que la caída en los promedios responde fundamentalmente en lo que respecta al año 2019, tirando para el 20, fundamentalmente como efecto del estallido social y posteriormente, naturalmente, muy afectado por lo que ha sido la ejecución o el desarrollo de la pandemia, que no ha permitido que muchas de las obras que están asociadas a estos programas de inversión se ejecuten normalmente, porque las cuarentenas extendidas naturalmente han implicado la paralización de muchas obras, además de, como ya señalábamos, los procesos de reevaluación de muchas de las iniciativas. Y si nosotros ahora hacemos una mirada un poco más amplia, en el periodo vamos a ver que efectivamente, claro, en el transcurso de los años y siendo muy irregular el 2019 y 2021, vemos que la ejecución de los gobiernos regionales debieron haber estado promediando el 44,9%, casi un 45%, pero hoy día estamos en el 32,3%. Dicho eso, y si vamos... Esta es una lámina que nosotros presentamos en una sesión anterior. Bueno, ya lo decíamos, las inversiones regionales han estado muy afectadas, no solo en sus procesos licitatorios y de contratación por el efecto de las cuarentenas, sino también en general por caídas significativas en los distintos inventarios de materiales para la construcción. Las condiciones, además locales, asociadas a contracción de oferta, donde ustedes habrán podido escuchar también el efecto que ha generado de alguna forma la aprobación del IFE y la dificultad que han tenido muchos sectores para levantar mano de obra y por ciento las condiciones internacionales que han ido afectando no solo el costo de la edificación, sino también el despacho de materiales que son insumos necesarios para la construcción. Ahora bien, si nosotros hacemos una mirada un poco más amplia, cuando nosotros analizamos la situación presupuestaria de los gobiernos regionales, siempre nosotros hacemos dos distinciones significativas. Por una parte, hay que plantear en primer lugar que la decisión sobre la distribución y uso de los recursos está establecida en el marco de la decisión del gobernador regional, hasta hace pocas semanas, el intendente regional con acuerdo de sus respectivos consejos. Por lo tanto, la decisión de las inversiones naturalmente está marcada por una decisión colegiada, no solo de la autoridad que en ese entonces representaba el intendente, sino también de los distintos consejos regionales. Y aquí, cuando nosotros vemos cuán comprometidos están los presupuestos, hacemos también una diferencia entre lo que entendemos como arrastres y lo que entendemos por compromiso. Y ya lo habíamos planteado alguna vez, los arrastres son todos aquellos compromisos con contrato que han asumido los gobiernos regionales para la ejecución y cumplimiento de las distintas obligaciones financieras que se ejecutan dentro del año presupuestario. Y por su parte, como compromiso, todos aquellos aprobaciones del Consejo Regional para el financiamiento con cargo al presupuesto regional, pero que no han iniciado un proceso de ejecución propiamente tal y por lo tanto no cuentan con contratos. En general, si nosotros miramos los montos informados, y ahí vamos a ver los cuadros siguientes por los gobiernos regionales,
además consideran los recursos comprometidos en distintos programas o convenios de programación, más planes especiales como pudieran ser el PETSE y los territorios de rezago, lo que también genera un sobrecompromiso, pero que está asociado a la ejecución de un plan en particular. Llegamos a la siguiente página también, y esto lo conversamos en algún minuto. Nosotros siempre hemos señalado que para una adecuada ejecución presupuestaria, entendiendo que el ciclo de vida de los proyectos hace que una inversión desde que se piensa diseño de perfiles hasta que finalmente es finalizada, terminada, si ustedes quieren, dispuesta para su inauguración y uso de la población beneficiaria, considera que en general debiéramos tener presupuestos que de un año para otro comprometen del orden 1.5 veces el presupuesto anual. Esto para darle continuidad a los ejercicios presupuestarios en el marco del desarrollo de las iniciativas de inversión. Si nosotros no tuviéramos esta condición de 1,5, que es lo que nosotros planteamos que es lo recomendable, nos ocurre lo que nos ha venido ocurriendo el último tiempo, que producto de la pandemia, de la extensión de las cuarentenas, la ejecución de las inversiones se fue paralizando y por lo tanto iniciaron otros procesos o carteras de reemplazo de distinto orden, fundamentalmente para darle continuidad a esa ejecución de presupuesto. Y adicionalmente hay que considerar ciertas condiciones particulares de cada una de las regiones, fundamentalmente asociadas a cómo pueden ellas ejecutar en virtud de sus realidades los presupuestos regionales. Por cierto, nosotros siempre ponemos el ejemplo de Aysén y Magallanes, donde la estacionalidad climática afecta necesariamente los procesos de inversión. Suelen estas dos regiones ejecutarse la inversión en obras civiles fundamentalmente dentro de los meses de primavera-verano y dejar en los meses de otoño e invierno los procesos de planificación, lo que asegura que efectivamente el gobierno regional de Aysén y Magallanes logren ejecutar la totalidad de sus presupuestos o al menos lo alcancen casi en su totalidad. O, por ejemplo, situaciones como ha ocurrido con Araucanía, donde las condiciones de su territorio y las necesidades que plantea su territorio naturalmente ha hecho que generen un presupuesto inicial y condiciones especiales que han ido obligando el presupuesto. Pese a eso, entendiendo esta diferencia, nosotros entendemos que hay algunas regiones donde efectivamente ha habido falta de planificación y control sobre los montos que se están comprometiendo. En algunos casos, por sobre este 1,5 que nosotros 1,5 veces que nosotros planteamos y otras muchas veces por debajo. Ahora, la presión para dar cumplimiento a la ejecución presupuestaria muchas veces hace que se prioricen iniciativas de rápida ejecución, que eso también atenta, y hay que tenerlo muy presente, respecto de inversiones detonantes de nuevos desarrollos. Los gobiernos regionales están llamados a generar desarrollo en sus territorios y naturalmente proyectos de pronto que tienen que ver, aun cuando no estamos cuestionando la necesidad propiamente tal, proyectos que se asocian fundamentalmente a adquisición de activos y no, por ejemplo, generación de infraestructura habilitante, pudiera ser también un elemento que hay que considerar para efectos de ejecución presupuestaria. Y una cuestión que no podemos de alguna forma soslayar y que ha ocurrido particularmente en este proceso presupuestario que nos estamos enfrentando, ha sido el desacople entre la elección de los gobernadores regionales y los consejeros regionales. Si ustedes se recuerdan, originalmente, y lo veíamos en una lámina anterior, el inicio de los procesos o la instalación de las nuevas autoridades regionales tendría lugar al inicio del año presupuestario, el 6 de enero del año 2021, pero esto finalmente, producto de la pandemia y el traslape de las elecciones, hizo que recién estén asumiendo a mitad de un año presupuestario. Eso naturalmente va a generar una condición particular, pero adicionalmente a esto que tiene que ver con el movimiento del calendario electoral, tenemos un hecho muy claro que tiene que ver con que hay un desacople entre la elección de los gobernadores regionales y los consejeros regionales. Dicho elegantemente, hoy día los consejeros regionales tienen incentivos que no necesariamente se alinean con los intereses de la autoridad regional electa, porque ellos están enfrentando una elección
a partir de noviembre del año 2021. Por lo tanto, si ustedes se recuerdan cuando yo les decía que la decisión de inversión es una decisión que está marcada o estaba hasta hace un tiempo marcada por el intendente y un consejo regional, aquí se dio fuertemente marcada por la decisión de un consejo regional que se enfrenta a procesos eleccionarios y que es una realidad que al final del día tenemos que tener también muy clara y muy presente. Eso naturalmente en las próximas elecciones va a lograr encajar y va a reforzar lo que tiene que ver con el voto programático, que es una de las materias que han hecho ver los gobernadores regionales les interesa resolver en el tiempo, porque naturalmente un gobernador regional electo que representa una ciudadanía significativa tiene que tener una cartera o un plan regional de gobierno que haga interesante y diferenciador su liderazgo en un territorio en particular. Y eso naturalmente va a tener que ser materia que se resuelva en la medida en que tanto el gobernador regional como los consejeros regionales se entiendan como un cuerpo único de decisión de las decisiones de inversión en los gobiernos regionales, como hoy día ocurre, por ejemplo, en materia municipal con el alcalde y el consejo municipal. Si vamos a la siguiente lámina, ahí ustedes van a poder ver lo que yo les señalaba. Tenemos, yo les decía que lo razonable es manejar el 1.5 de compromiso de un presupuesto. Si ustedes ven ahí, tenemos algunas regiones que están muy cercanas a ese promedio, ninguna la supera. Por ejemplo, en el caso de Arica tenemos un 1.34, pero en el caso de Arica, que es probablemente una de las más altas, junto con la región de los lagos, tenemos programas como los planes especiales de zonas extremas, donde hay carteras comprometidas para bastantes años más que el propio 2021. Y ahí ustedes van a poder bien ir observando, por ejemplo, en la primera columna, cómo inician los presupuestos de los gobiernos regionales, cuál es el presupuesto de inversión vigente, naturalmente, como les decía yo, suplementados en gran parte de las veces por las provisiones de la Subdere para ejecutar distintas inversiones. ¿Cuál es el estado de las iniciativas contratadas? Y ahí vemos que cerca del 50% está como iniciativas contratadas por los distintos gobiernos regionales. ¿Y cuáles son las iniciativas que hoy día están en proceso de licitación o de celebración de convenios, generando el compromiso final, que es la suma de las columnas 1 y 2, que da cuenta que hoy día del total de presupuesto, en promedio tenemos comprometido un 0,92 en este rango de 1.5, por lo tanto estamos por debajo. Y naturalmente, hoy día tendríamos esa correlación que permite a las nuevas autoridades regionales hacer ajustes y tomar decisiones respecto del presupuesto de inversión. Y esto es una relación, para que no sea sorpresivo, si nosotros miramos qué ocurrió en marzo del 2018, era una situación bastante particular también y muy similar a la que hoy día tenemos. Ahí el promedio era de 0,79, actualmente tenemos 0,92. Recuérdense ustedes que esta es una medición que se hace en marzo en un proceso de cambio de gobierno, donde los procesos de inversión tienen cierta continuidad, pero donde efectivamente estábamos muy cercanos a la situación que hoy día enfrentan las nuevas autoridades regionales. Dicho eso, y si vamos a la lámina siguiente, aquí hay que tener muy claro ciertas consideraciones en materia de arrastres y compromisos. Naturalmente, nosotros decíamos que la revisión de las iniciativas prioritarias por los consejos regionales hoy día, de alguna forma, han enfrentado dificultades técnicas asociadas fundamentalmente a montos subvalorados o la pérdida de recomendaciones técnicas. Entonces, los gobernadores regionales que hoy día enfrentan el proceso de decisión en sus respectivos gobiernos regionales podrán tomar la decisión de darle continuidad a esas iniciativas de inversión o bien ponderar o priorizar otras que sean necesarias para la ejecución del presupuesto regional. Por cierto, esto siempre lo van a tener que tener muy a la vista o tener muy presente lo que dice relación con el reglamento de marcos de ítem presupuestario y, bueno, finalmente lo que es el PDL de financiamiento que va a presentar con total y mayor detalle la directora de presupuestos. Esa es la situación en general, presidente. Espero hayamos podido responder parte de las consultas. Y si les parece, le damos el pase a Cristina que complemente esta presentación. Muchas gracias, ministra de Desarrollo Regional.
María Paz Troncoso, y tenemos aquí ya la exposición suya y también la de Cristina, así que vamos a seguirla. Cristina Torres, nuestra directora de presupuesto, que empezaremos ya, estamos a julio, en 2 o 3 meses más ya con el presupuesto, nos vamos a ver bien seguido por aquí en la mixta, así que vamos practicando, le damos la palabra a mi estimada Cristina. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los miembros de la comisión y a quienes nos acompañan. Estamos aquí junto a la subsecretaria y a nuestros equipos que nos acompañan. Y como ustedes van a poder observar, nuestra presentación es bien complementaria. En algunas cosas voy a pasar bien rápido porque complementa efectivamente algunos temas que ya anunció la subsecretaria y en otros profundizamos para los aspectos que son más bien presupuestarios. Obviamente lo que nos convoca es la creación del nuevo cargo de gobernador electo y sus facultades que tiene, sobre todo en materia presupuestaria. Yo quisiera repasar que nos encontramos ante 4 hitos bien importantes. El primero, por supuesto, es la instalación, a la cual la subsecretaria ya se refirió. Lo segundo es que tenemos 2 procesos de debate legislativo en curso. Uno que usted lo conoce muy bien porque es el proceso, la ley, la que llamamos ley corta, que es la que lleva el proceso de descentralización del país, que implementa ciertas medidas puntuales que se lo está tramitando la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Otro proyecto de ley que se encuentra en el Senado, que ese es al que me voy a referir también en detalle, que es el que fortalece la descentralización financiera de los gobiernos regionales. Y, por supuesto, en paralelo, la elaboración del proyecto de ley de presupuesto 2022, al que también quiero profundizar. Sí. Rápidamente, ustedes ya conocieron de voz de la subsecretaria el presupuesto regional. Solo hacemos presente y reiteramos la importancia que tiene la incorporación de los fondos de emergencia transitorio producto del COVID, este incremento de recursos más o menos de 5% en cada una de las regiones, que sin duda se suma al desafío de la reactivación, pero obviamente que el primer trimestre, sobre todo el primer trimestre del año, nos pegó fuertemente con las cuarentenas y no ha tenido todavía la ejecución esperada, y es lo que también les queremos adelantar. Respecto a la inversión regional, ustedes ya lo conocieron en detalle. Obviamente este proyecto de presupuesto es especial en incorporación de recursos en todo lo que es inversión a lo largo del presupuesto. Puntualmente en lo que es los gobiernos regionales tiene un incremento fuerte, producto también de la priorización en iniciativas de inversión. Se ha incrementado de la ley aprobada a la fecha, producto de la incorporación de los fondos de las provisiones de Subdere. Y su ejecución es la que ya conocimos por la subsecretaria, que alcanza el 33,9%. ¿Qué es lo que nosotros queremos ahondar acá y profundizar un poco de lo que señalaba la subsecretaria? Que efectivamente, no solo también a nivel de presupuesto en general, sino que también a nivel de reactivación, y hoy día con las buenas cifras que tenemos sanitarias, esto por supuesto es un desafío para las nuevas autoridades que asumen, pero también es una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Porque así como tuvimos que mover nuestro calendario electoral y nuestras autoridades electas hoy día asumen con un tiempo de rezago respecto a lo que estaba planificado, el hecho de tener una ejecución menor les va a permitir a ellas tener también un espacio de priorización respecto a lo que estaba comprometido y lo que se constituye como arrastre. Nosotros, en forma general, lo identificamos entre un 20 y un 30% que pueden, en el fondo, revisar las nuevas autoridades. Obviamente, la Subdere tiene los compromisos en detalle, pero eso, si bien no es positivo quizás como a nivel general, porque qué más nosotros quisiéramos que hubiese mucho más alto nivel de ejecución, hoy día es una oportunidad para las nuevas autoridades y de cara a las nuevas cifras que tenemos, sin duda se viene un fuerte segundo semestre de reactivación, y a eso es lo que nosotros estamos abocados también en otras carteras inversoras como son vivienda, MOP, entre otras. Sí. Yo me quiero referir a un punto también a ahondar respecto a las dotaciones de personal, para no quedarnos solamente en lo que son los equipos propiamente tal de la nueva autoridad electa. Hacer presente que los gobiernos regionales tienen una dotación de personal que está regulada en la ley de presupuesto en cada uno de los gobiernos regionales. Esa dotación de personal suma más de 2.300 funcionarios, esto a lo cual tenemos que considerar, por supuesto, el cargo también del gobierno regional, pero también una autorización de contratación de honorarios, la cual obviamente permite también ir incorporando personal a sus equipos, pero son equipos bien importantes dentro de las regiones y queríamos visibilizarlo también
para que ustedes tengan a la vista que esos equipos vienen en el fondo a ser muy relevantes para la ejecución de este presupuesto, pero también para el despliegue regional. ¿Qué es importante acá y qué es lo nuevo? Adelante. La ley 21.074, que es la de fortalecimiento regional, estableció, como decía también la subsecretaria, nuevas competencias para las autoridades regionales, transferencias de competencias y también la creación de nuevas divisiones dentro de los gobiernos regionales. Esa ley permitió, y de acuerdo a su informe financiero, la incorporación de más de 250 nuevos funcionarios a lo largo del país. De esa provisión de cargos, de acuerdo a la programación financiera, recién están incorporados 176 cupos. Eso tiene un costo permanente de 6.400 millones de pesos. Sin embargo, aún quedan 76 cupos adicionales que nosotros tenemos que incorporar en la ley de presupuesto. Ya esto lo vamos a conocer también para el presupuesto 2022, pero acá tenemos también asociado a nuevas competencias, nuevas personas que pueden asumir esas funciones. ¿Por qué? Porque principalmente se crean estos nuevos cargos, como ustedes pueden ver, de administrador regional, de jefe de unidad de control, de jefe de división de fomento de industria, jefe de división de infraestructura y transporte, jefe de división de desarrollo social y humano, entre otros profesionales también a cargo de unidades bastante importantes. Estamos en ese proceso de implementación y esos nuevos equipos van a ir a reforzar las labores que tiene hoy día el nuevo gobernador electo, que es la máxima autoridad. Y acá vienen dos aristas bien importantes que queremos exponerles a ustedes, que son las atribuciones sobre el presupuesto. Puntualmente, como les decía antes, hoy día nosotros nos encontramos en pleno proceso de elaboración del presupuesto. Ustedes van a ver ahí que estamos entre la fecha del 5 de junio y la del 30 de septiembre, que como señalaba el presidente, efectivamente ya desde ahí nos vamos a ver mucho más en la comisión mixta. Estamos en el proceso de elaboración del presupuesto y puntualmente esto es importante porque es efectivamente el gobernador regional el que tiene la facultad de administrar y ejecutar tanto el presupuesto de inversión como de funcionamiento. Esto fue incorporado en esta nueva ley que dio estas atribuciones. Por tanto, es muy importante conocer cómo se acopla esa facultad a la elaboración del presupuesto que estamos trabajando hoy día, pero también en línea con la presentación del proyecto de ley de descentralización financiera, que es aquel que presentamos el año pasado y que estamos discutiendo en el Senado, el cual no hace más que dejar en evidencia y materializar la relevancia de incorporar atribuciones puntuales de descentralización en estas nuevas autoridades, por cuanto es esta nueva autoridad la que tiene que fortalecerse en su autonomía financiera y también para poder administrar sus recursos. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en la etapa de formulación del presupuesto. En el mes de mayo nosotros enviamos el marco comunicado a todos los servicios públicos. Por el proceso anual, este es el calendario, a ustedes les va a ser muy familiar, sobre todo a la Comisión de Hacienda. Por su intermedio, presidente, aquí podrán observar que el ingreso a las solicitudes de los servicios públicos se hace ahora virtualmente y hemos también modernizado nuestros procesos, se hizo en mayo-junio. Y se realizaron las comisiones técnicas en las cuales se juntan, en el fondo, nuestro sector presupuestario, nuestros equipos de la DIPRES con cada jefe de servicio. Se realizó en el mes de julio. ¿Qué es lo que nosotros hicimos ahí? Tal como también lo reiteraba la subsecretaria, en ese momento esa reunión técnica la presidía el intendente, que era la máxima autoridad en ese minuto. Sin embargo, nosotros, a través de la subdere, quisimos invitar al gobernador electo, por cuanto, como ya dijimos, es la autoridad encargada de la ejecución presupuestaria. Los invitamos a esta instancia, así que también pudieron conocer ahí eso. No obstante, en este momento actual, y es algo que voy a andar en unos segundos más, estamos estableciendo un plazo especial para que las nuevas autoridades puedan entrar en detalle en ese proceso presupuestario que conocieron las comisiones técnicas y puedan enviar observaciones. Me voy a detener en la próxima lámina en eso, pero para terminar el calendario les voy a repasar que luego vienen el mes de agosto las comisiones técnicas, también las revisiones de las glosas comunes, las que ustedes conocen, y en septiembre enviamos el proyecto de ley de presupuesto al Congreso. Tenemos un trabajo que en el fondo es de 60 días, que es lo que es habitual nuestro cronograma, pero no por eso quisimos perdernos y abrir este plazo especial. ¿Qué significa esto? Hoy día, si es que no les ha llegado a las nuevas autoridades, pues su intermedio presidente, esta comunicación, pero hoy día les enviamos un oficio a cada uno de los gobernadores regionales, acompañando su presupuesto que nos presentó en ese momento el intendente, en conjunto con el Consejo Regional, aprobado de acuerdo a las prioridades que ellos formulaban ahí,
se los estamos enviando nuevamente al gobernador regional para que ellos puedan, en este plazo especial, formular alguna observación a la propuesta que nosotros ya conocemos. Esta instancia especial es un ajuste al calendario de formulación, es bastante relevante, pero habida cuenta del traslape de las elecciones también, y quisimos también dar la relevancia al fortalecimiento de la descentralización y también a esta nueva autoridad, quisimos abrir este plazo especial y vamos a abrir en el fondo estos días para que nos puedan remitir observaciones hasta el 2 de agosto con miras a que puedan priorizar ciertas iniciativas, nos releven temas más importantes o dudas o lo que sea necesario respecto al proceso que ya estábamos llevando. Algunos de los gobernadores tienen vasta experiencia en lo que es la formulación presupuestaria, si no están sus equipos, nos conocen, así que me imagino que por supuesto va a ser un trabajo muy fluido, pero quisimos hacer esta instancia especial para relevar que el gobernador es nuestra contraparte en ese sentido. Con esta lámina me gustaría terminar, pero voy a solamente hacer presente para hacer una conexión. ¿Por qué quisimos hacer esto? Porque en el próximo presupuesto que viene, queremos en el fondo reflejar la estructura que tiene que conversar del presupuesto con la nueva autoridad electa. Después voy a retroceder a eso. ¿Por qué? Porque en línea con la presentación del presupuesto 2022, nosotros estamos trabajando un proyecto de ley muy relevante para la descentralización, que es el de descentralización financiera. Este proyecto es el que yo les comentaba antes, que está en el Senado, y ¿qué es lo que hace? Le da autonomía a los gobiernos regionales para distribuir sus presupuestos. Eso es esencialmente lo que dispone el proyecto de ley. ¿Qué es lo que hacemos? Trasladamos a los gobiernos regionales la facultad para distribuir sus presupuestos. Esa facultad hoy día se ejerce absolutamente centralizada desde el Ejecutivo, puntualmente, también un rol fuerte aquí, como IPRES lo estoy diciendo, pero desde la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda, y con el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos de en el fondo de esa centralización y lo llevamos autónomamente a cada uno de los gobiernos regionales. Entonces, ¿qué hacemos? De este modo, el diálogo político entre el Congreso y el Ejecutivo se concentra solamente en estos montos globales y cada gobierno regional, de manera autónoma y descentralizada, distribuye su presupuesto. ¿Qué hacemos? Logramos una mayor descentralización y también contribuimos a la autonomía que deben tener los gobiernos regionales para priorizar los financiamientos de las iniciativas que ellos proponen. En detalle, esta nueva estructura presupuestaria trata en el fondo de algo conocido para ustedes, que es lo que es funcionamiento y inversión, pero además hay un aumento de recursos asignados objetivamente y menos discrecional desde el gobierno central. Está conocido para usted el FNDR, mantiene sus objetivos, pero aumentamos su distribución del 90 al 95%, incluyendo este 5% de eficiencia. Creamos 2 fondos regionales, ya no vamos a tener los PETS, la zona rezagada, las provisiones, sino que ahora tenemos estos 2 fondos grandes y ¿qué es lo que hacen puntualmente? Este fondo de equidad interregional, que es un fondo de convergencia, entrega de recursos para financiar iniciativas de inversión que disminuyan brechas en el ámbito económico de desarrollo, y el fondo de contingencia regional, que puntualmente está asociado a gastos de emergencia y contingencia puntuales que los gobiernos regionales priorizan. Así, con la autonomía y con la mayor descentralización también hay mayor responsabilidad de parte del gobernador, porque está en línea con ahora su elección, con línea de que es el órgano ejecutivo regional, es la máxima autoridad. Por tanto, esa autonomía va acompañada de la necesidad de confeccionar una programación financiera. Esto es lo mismo que hace el Ejecutivo a nivel central. Ustedes lo conocen, en lo que nosotros proyectamos también en el informe de finanzas públicas, el mediano plazo también a niveles quizás de gobierno central. Aquí los gobiernos regionales también tienen que dar cuenta de esa programación financiera y también dar cuenta a la ciudadanía, obviamente, a través de su cuenta pública, donde tienen que incorporar a nivel de mandato legal el Estado de las finanzas regionales. Y también, por supuesto, esta mayor autonomía va en línea con la mayor flexibilidad que van a poder ocupar los gobernadores regionales de disponer los saldos presupuestarios que hayan quedado del ejercicio presupuestario anterior. Esto es lo que llamamos usualmente el saldo caja, así que es algo muy bienvenido y muy demandado por las autoridades regionales, así que es una buena noticia. Si puedes devolver 2 antes, voy a volver a esta para terminar, porque es muy importante esta distribución del presupuesto, porque hoy, como les decía, es el Ejecutivo y el Congreso los que deciden la distribución del presupuesto del gobierno regional.
En cambio, a futuro, con la nueva ley de descentralización financiera, es una decisión autónoma del gobierno regional. Esto lo único que hace es fortalecer, en línea con la elección de una nueva autoridad máxima a nivel regional, darle sus competencias, y eso mismo es lo que nosotros quisimos abrir en esta instancia especial del proyecto 2022 de presupuesto, para conversar con nuestras autoridades regionales electas y también para ir fortaleciendo que puntualmente la relación financiero-presupuestaria entre el CORE y Hacienda tiene que reconocer el cambio institucional, tiene que prever fuentes de conflicto, adecuamos los procesos, pero necesariamente lo que hacemos es que el órgano ejecutivo del gobierno regional deja de depender del presidente y, por tanto, el presupuesto tiene que reflejar ese cambio, y estamos reforzando esa autonomía y a través de la vía de la descentralización financiera. Eso, presidente, es lo que yo les quería profundizar de lo que ya había dicho la subsecretaria. Muchas gracias. Muchas gracias, directora Cristina Torres. Bien clarito todo el tema. Por lo menos estamos viendo que hay disposición a avanzar, y esto es bueno, que va más allá de política, digamos, va más de gobernadores y gobernadoras de todas las áreas. ¿Ya? Y lo importante es esto. Yo creo que el presupuesto me gustó mucho, y esto lo voy a informar, y mis colegas tomen nota de que esto es nuevo, que es el que están pidiendo información ahora que están recién asumidos. Hay que hablar para que, les dije yo, para que hagan rápido los equipos, ¿no es cierto?, se metan en el tema los nuevos, los que no han sido core o no han estado ahí, porque pueden ellos remitir a la IPRE hasta el 2 de agosto antecedentes, y esto lo introduce un poco en la discusión nosotros que vamos a tener presupuestaria. ¿Ya? A lo que sí hay un tema que me preocupa, que es el de, que lo decía muy bien la ministra de Desarrollo Regional, que esto de lo que uno lo vea ya en los gobiernos regionales, los compromisos. O sea, hay tanta cosa ya aprobada que al final para el presupuesto del próximo año, lo disponible, si hay entre un 20, o sea, menos de un tercio, un 20 y un 30%, todo el resto ya está comprometido. Entonces, eso también, y son inversiones que ya no podéis echar para atrás en teoría. Entonces, ahí hay un tema que quizás habría que un poco análisis. Consulta, señores diputados. Diputado Rocaful, el norte presente. Gracias, presidente. Mire, la página, número 5, descentralización financiera, GORES, que es la antepenúltima hoja o anterior antepenúltima, ya habla de, está la figura del caballero acá, habla de la autonomía y dice, a ver, se refiere, no es esta, no, perdón, es la segunda hoja, la penúltima. La que está sin figura, diputado Chile, por favor, ¿ya? Ya, aquí está sin numeración. El número 5 de la DIPRE es el número 5. Ya, en el 5.5, número 2, dice aumento de recursos asignados objetivamente, ya dentro de la nueva estructura presupuestaria. Aumento de recursos asignados objetivamente, menos discrecionalidad de subderes. Lo que pasa es que hay un fondo de equidad interregional. La penúltima página. Hay un fondo de equidad interregional y se corresponde a un fondo de convergencia, el famoso fondo de convergencia que todos conocemos. Correcto. Y ahí mete entre medio de todos los fondos, ya, el fondo de las zonas extremas. Porque dice, su distribución se determinará según diferencias de ingreso y de vulnerabilidad. Por ejemplo, pobreza multidimensional, respecto del promedio nacional, considerando además recursos para la zona extrema y territorios rezagados. Que eso debería estar aparte, ¿no es cierto? Debería estar, no sé si tanto aparte, porque siempre se ha manejado como fondo de convergencia. Lo que sí, eso tiene un fondo específico, determinado. El gobierno pasado dejó un fondo y este gobierno renovó el decreto que eso se le daba mayor plazo para cumplir, que son $1.000 millones para las zonas extremas, del norte y del sur. Y por lo tanto, eso no debía entrar dentro de la discrecionalidad. En Arica ya tienen lo mismo también. Arica y Punta Arenas, la región de Magallanes. Y Magallanes. Por lo tanto, yo considero que ahí debiera, para mayor información y poder hacer un análisis de su ejecución, es que ojalá eso se desagregara de lo que es el Fondo Convergencia. Siempre se le pidió a su Secretaría de Desarrollo Regional hacer eso, y yo creo que hoy día, cuando hay nuevos gobernadores regionales, hay nuevas autoridades y autonomías, yo creo que debería haber una discusión respecto también a ese fondo en su aplicación o ejecución.
Eso, presidente, me gustaría que pudiera ¿Algún responder a... comentario, Cristina, sobre lo planteado por mi colega? Sí, presidente, por su intermedio, claro. Puntualmente lo que señala el diputado es lo que inspira la creación de este fondo y lo que hacemos justamente es evitar esa discrecionalidad. Hoy día los fondos, los PETS se regulan y las zonas rezagadas por decreto, esa distribución, y lo que estamos haciendo es dándole rango legal. Ese rango legal asegura que un 40% de los recursos se vayan a esas regiones, por tanto las regiones quedan en mejor condición respecto a la que hoy día conocemos, que es totalmente administrativo esa distribución y les va a dar mayor seguridad, potenciando justamente, de acuerdo a, tal como señalaba el diputado, las diferencias de ingreso y de vulnerabilidad que las condiciones de zonas extremas lo tienen objetivamente, y lo que hacemos es relevarla a nivel legal y dar esa certeza de los financiamientos regionales propendiendo a proteger en el fondo financieramente a esas regiones. Así que eso va a estar de forma permanente ahora asegurado ese financiamiento, y también le damos la fortaleza a las regiones para que puedan tener la certidumbre respecto de los recursos. No sé, subsecretaria, si quieres agregar algo. Sí, yo creo que aquí el proyecto de ley de financiamiento regional es muy interesante, porque así como las zonas de rezago que correspondían a pequeñas localidades aisladas iniciaron como una política pública que estaba mandatada por un gobierno en particular, al ser incorporado como política nacional de zonas de rezago en materia social a través de la ley 21.074, adquirió el carácter de política pública permanente. Esa situación no ocurría con los planes de zonas extremas, porque como bien señalaba la directora de presupuesto, están anclados en un decreto presidencial que naturalmente, cumplidos los plazos, finalizan. Al incorporarse en la ley de financiamiento y mandatar al Ejecutivo a definir qué vamos a entender por zonas extremas, está adquiriendo, como bien se señalaba, un carácter de permanente y de continuidad en el tiempo, más allá de un gobierno en particular. Yo creo que eso a nosotros particularmente como subsecretaría nos satisface muchísimo, porque es la forma de hacer política pública y donde hemos ido avanzando en generar infraestructura habilitante que permita el poblamiento de las regiones extremas. Tiene un carácter estratégico muy significativo y eso es un gran valor que nosotros visualizamos en esa iniciativa. Gracias, ministra. ¿Algo que concluir, don Lucho? Presidente, yo creo que hay que dejar bien Palabra. Hay que dejar bien claras las cosas. La palabra. Ya, calmado, diputado. Yo quiero primero manifestar que esa estrategia de poblar o de mejorar la zona extrema no ha resultado. Y cuando hablan de que se extinguen los plazos, como que la región, perdón, por favor, como que la región no cumplió, recordemos que es el Ejecutivo, hasta hace pocos días atrás, quien tenía el mando y la decisión de la ejecución de los presupuestos en cada una de las regiones. El gobernador regional asumió recién ahora. Por lo tanto, esos plazos que se extinguieron y que no alcanzaron la región a cumplir, no es tan así. No es su responsabilidad de la región, sino que las personas que pusieron a cargo de ciertos proyectos. Pero también quiero apuntar una cosa, presidente, que se deje constancia. Cuando hablamos del plan de zona extrema, de un desarrollo de zona extrema, que tiene que ver con un conjunto de obras que se tendrían que haber realizado para poder equilibrar o disminuir la brecha entre el centro del país y los extremos, yo quiero hacer hincapié en que el año pasado, por ejemplo, se destinaron recursos, plan de zona extrema, uno para la compra de un terreno para construir vivienda, cuando un tema exclusivamente normal para todo el país, ¿ya? Y no decirles, ¿sabe qué? Le pasamos plata a usted especial para que puedan comprar terreno para esto. Y segundo lugar, el saldo, que fueron como 6.000 millones de pesos, para vialidad, para pavimentar la carretera 11CH, mejorar la carretera 11CH, que es parte del tratado de 1904. Por lo tanto, recursos efectivamente para el desarrollo de la región de Arica y Paranacote específicamente no han habido. Ninguna de las obras que estaban dentro del plan de zona extrema se han ejecutado. Eso, presidente. Gracias. La palabra. Estaba pidiendo la palabra, debe tener alguna influencia de la senadora Proboste, el diputado Ortiz. Tiene la palabra, diputado. Gracias, Pablo. Me alegra verte porque parece que está ahí medio delicado, no sé, de salud. A la campaña.
No, el único que te lo reconoces. Mira, yo quiero plantear un tema muy de fondo a través tuyo, Pablo, a la señora directora de presupuesto. Lógico y natural tiene que ser la descentralización financiera del GORE. Los gobernadores regionales fueron elegidos a través de lo que es la esencia de la democracia, el voto popular secreto e informado. Los que tenemos muchísimos años de parlamentarios sabemos lo difícil que fue eso. Pero aquí hay un tema muy de fondo, que es el siguiente. Primero, siempre en los GORE hay platas de arrastre que tenían que tener el visto bueno de la dirección de presupuesto. Ahora no va a ser así, según la exposición que usted nos acaba de hacer. Pero fuera de eso, normalmente los consejos regionales aprobaban proyectos mucho más que el presupuesto anual. Es decir, siempre ha habido una parte importante de plata que está por gastarse y no se ha podido hacer porque no están los fondos. ¿Qué va a significar eso? En el tema de la descentralización financiera del GORE, aquí está clarito, pero esto efecto también cómo sale el proyecto de ley que está en el primer trámite constitucional del Senado, Comisión de Hacienda, aprobado en general, la idea de legislar en la sala, y se va a empezar a discutir las indicaciones en la comisión. Ahí se va a saber efectivamente acaso la autonomía de GORE es real para distribuir sus presupuestos, que es esencial. ¿Por qué lo digo? En una de las tantas leyes que nosotros sacamos para que funcionara la descentralización del nivel central de Santiago, para nosotros las regiones, los que vivimos en regiones, era lo siguiente, en que hubiera una autonomía financiera. Y en la discusión que tuvimos en ese proyecto de ley, se plantearon muchas más traspasos en este caso, de facultades para los gobiernos regionales. Pero eso no está por ley hasta que no se apruebe esta ley y hay otra ley más. Es decir, presidente, es vital que nosotros saquemos un acuerdo unánime hoy día, las dos comisiones, la comisión unida, en el sentido que el Ejecutivo tiene que colocarle discusión inmediata a todo lo que tenga que ver con atribuciones para los gobernadores regionales. Si no, prácticamente los vamos a colocar en una situación a ellos que en el papel, pero en la realidad con una ley, no pueden hacer uso de sus derechos. Por favor, entendamos eso, si no nos vamos a encontrar con desagradables sorpresas en estos 5 meses que quedan del resto del año. ¿Por qué te lo digo? Yo parto de la base que el día 30 de septiembre, cuando ingrese el presupuesto del año 2022, estamos todos comprometidos, especialmente los 26, los 13 diputados y los 13 senadores, para sacar el máximo y hacer realidad que los gobernadores regionales tengan plata, tengan financiamiento. ¿Qué sacamos de repente con darle atribuciones si no tienen financiamiento? La gente va a quedar decepcionada y la misión, el mandato y el mensaje que nos dieron en la elección de la segunda vuelta de los gobernadores regionales es precisamente eso. Así que yo lo que quiero plantearlo, hay algunos que conocemos bastante el presupuesto de la nación y los que estamos aquí, la inmensa mayoría, se demuestra año a año cuando tenemos que ver este tema, pero debiéramos sacar un acuerdo de esa naturaleza, señor presidente, porque estamos obligados, las 5 subcomisiones, a ver la ejecución presupuestaria de los 2 primeros trimestres, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y para tal efecto, la lógica es que el actual presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto nos cite una sesión en estos días, la próxima semana, y nos dé un plazo a las 5 subcomisiones para ver la ejecución presupuestaria con un plazo máximo de eso, por decirte, el 30 de agosto. ¿Por qué?
todos solicitamos información para ver cómo es la ejecución presupuestaria. Hay algunos ministerios que le aprobamos muchísima plata en infraestructura y la ejecución presupuestaria sigue siendo bajísima. Aún más, cuando se planteó el tema de la ejecución del FNDR, ahí lo movieron. En el caso de la región del Biobío, los primeros meses, pero era insignificante, menos un 5%. Pero cuando se habló el tema, le agregaron abril y ahí subió al 15%, que de todas maneras es malo. Entonces, yo lo que te quiero expresar, empecemos a hacer las cosas así, con inmediatamente el Ejecutivo, con una solicitud de nosotros, para que rápidamente estos proyectos hay que tramitarlos rápido, porque en la esencia, el presupuesto de la nación, lo quieran o no lo quieran, es el presupuesto más importante de la nación que se legisla, porque ahí están todas las platas de todos los ministerios, de los poderes del Estado y naturalmente todo lo que significa inversión y traspaso de facultades para que ellos ocupen esas platas en ese sentido. Por lo demás, y con esto termino, en el instante que se nombraron, o sea, asumieron oficialmente los gobernadores regionales, yo he escuchado por lo menos a 5 gobernadores regionales, empezando con el de mi región, que por ningún motivo ellos van a aceptar que de las platas que ellos administran como gobernadores regionales, se traspase una parte para financiamiento de proyectos que lo iniciaron los diferentes ministerios. Eso no va a suceder. En la forma como lo planteó la directora de presupuesto, que fue muy clara, es cierto, desde el punto de vista de plantearlo en general, pero las realidades son diferentes. Entonces, hay que apurar todos estos proyectos para saber cuántas, y hay que hacerle el máximo de traspaso y atribuciones a los consejeros, a los gobernadores regionales, si no significa que la descentralización está en el papel, pero no se efectúa. Así que solicito ese oficio, si es posible, señor presidente, unánime, para decirle al Ejecutivo que le ponga urgencia, que él tiene esa atribución a todos los proyectos pendientes que tiene que ver con el tema que nos estamos tratando. He dicho. Muchas gracias, diputado Ortiz. Recordarle que no solo son gobernadores, como en mi caso hay gobernadoras, y eso es importante. Diputado Chile, que fue uno de los impulsores de esta reunión, le damos la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, solicité esta conversación porque, como todos sabemos, hubo mucho ruido al momento que se avecinaba la instalación de los nuevos gobernadores regionales electos por sufragio universal. Y había al respecto dudas, uno acerca del presupuesto de funcionamiento, pero también de la instalación física de los gobernadores. Según nos cuenta el ministro Delgado, esto habría ocurrido satisfactoriamente. Esperemos que sea efectivamente así. Solo que en esta cuestión yo quisiera plantear la necesidad de que el conjunto de la institucionalidad estatal chilena se haga cargo del significado de la nueva autoridad y la trate con la consideración que corresponde respecto de su majestad, su dignidad, y que no puede ser colocado en una situación de subordinación que no corresponde. No estoy diciendo de superioridad respecto de otras autoridades que puedan existir en la región, como lo es el delegado presidencial, pero a lo menos en una situación equivalente. Y esto también, a mi juicio, debiera expresarse, como lo voy a explicar un poquito más adelante, en otras materias. Señor presidente, en la cuestión presupuestaria, siguiendo el razonamiento del diputado José Miguel Ortiz, es necesario que la nueva institucionalidad regional encabezada ahora por este gobernador
disponga efectivamente de los instrumentos, las herramientas para poder llevar adelante lo que es el encargo que le ha hecho el Estado a esta nueva figura de la institucionalidad. Se entiende que está responsabilizado de lo que es el desarrollo social, económico, cultural de cada una de las regiones. Pero para eso no basta el verbo, es necesario también el recurso. La situación, señor presidente, es más o menos la siguiente. Del total de la inversión en Chile anual, el sector público representa más o menos el 20% del Producto Interno Bruto. De ese 20%, los gobiernos regionales tienen la capacidad de decidir sobre la inversión de solo el 17% de ese 20%. No estamos hablando del 17% sobre el total del Producto Interno Bruto, el 17% del 20% que representa el total de la inversión pública. Y es claramente una cifra insuficiente que va contra toda pretensión de darle efectivas facultades en las materias que pone a su cargo, el desarrollo social, económico, cultural, hacerse cargo de las zonas rezagadas, etcétera, etcétera. Durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, propuso llevar ese 17,5% que representaba entonces en 1994 el total de la inversión de decisión regional a un 47,5% en sus 6 años de gobierno. Y esto ocurrió progresivamente, y el año 2000, Eduardo Frei Ruiz-Tagle entregó la inversión de decisión regional en un 53-54%, no solo a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sino que también a través del uso de los convenios de programación, donde los gobiernos regionales se ponían de acuerdo con los sectores en cuál era la inversión que se iba a privilegiar cada año en términos específicos, no en partidas presupuestarias ni en ítem. Lo mismo ocurría con las inversiones sectoriales de asignación regional, donde era la región la que negociaba con el sector y decía esto es lo que vamos a hacer primero y esto es lo que vamos a hacer después, y finalmente sobre un instrumento más pequeño, que eran las inversiones regionales de asignación local, que eran pactos con las municipalidades directamente, pero privilegiadas por los gobiernos regionales. Entonces, aquí hay un reclamo de descentralización fiscal, señor presidente, que se va a demorar mucho tiempo, porque esto va a suponer una reforma tributaria gigantesca que va a tener que ver con la totalidad de las necesidades de financiamiento del país, de sus servicios públicos, servicios sociales, y entre medio va a ir el proceso de descentralización. Entonces, lo que yo quisiera consultarle al Ejecutivo por su intermedio, señor presidente, es qué es lo que está haciendo para poner en vigencia estos instrumentos con la fortaleza que se necesita para llevar a un mayor nivel lo que es la incidencia de la región en la determinación de las inversiones públicas. ¿Cuánto está haciendo para fortalecer el FNDR, las inversiones sectoriales de asignación regional, los convenios de programación y, en menor medida, como dije antes, los IRAL? Tenemos también un problema con el FNDR. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un gran fondo de compensación territorial. Se supone que su espíritu, su razón de ser, es producir equidad en la inversión pública, favoreciendo los territorios que tienen más lejanía del centro, más pobreza, menos población, que están desfavorecidos. Pero uno de los factores importantes de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional es la población.
Entonces nos encontramos con que la región metropolitana, la región de Valparaíso, la región de Biobío reciben muchísimos más recursos que el resto, no siendo necesariamente las más desfavorecidas, porque el factor población les multiplica los recursos infinitamente en relación a las demás. Pienso en Atacama, Aysén, Magallanes, Arica y Parinacota, que tienen poca población. Entonces también quisiera saber a este respecto qué es lo que está pensando el gobierno en impulsar en la discusión de este presupuesto para que las cosas ocurran de la manera que está prevista. Y por último, señor presidente, para no dar la lata, quisiera preguntar por qué se está haciendo en materia de actualización del decreto que establece cuáles son las zonas rezagadas. Porque si no estoy equivocado, o salvo que las cosas hayan cambiado sin que yo me haya dado cuenta, cosa que puede ocurrir, por ejemplo, la provincia de Petorca, en esta región de Valparaíso, no está en el decreto de zonas rezagadas. Y eso sí que es como un despropósito absoluto, un olvido, una negligencia, póngale el nombre que quiera, pero es la prueba de que este decreto requiere de una actualización. Y también quisiera saber qué es lo que se va a hacer en esa materia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Chilin. Bueno, el senador Ortiz a futuro le va a contar lo que va a ir pasando, las cosas que se demoren. Finalmente, entonces, entregamos la palabra o a la ministra Troncoso, a la directora de presupuesto, la señora Torres, o alguien de ahí que quiera opinar sobre los temas que aquí se han planteado por los parlamentarios. Gracias, presidente. A ver, son varias las materias. Yo voy a referirme fundamentalmente a las que están asociadas a los distintos planes que se ejecutan a través de los gobiernos regionales y donde nosotros como subsecretaría acompañamos a las distintas regiones. Respecto del plan de zonas extremas, recordar que nace como una voluntad presidencial del gobierno de la presidenta Bachelet, su segundo periodo, y son en regiones que fueron definidas en su minuto la presidenta y cuyas decisiones de inversión y planes de inversiones que se acompañaron fueron sometidos a consideración de los respectivos gobiernos regionales. Tenemos casos, la verdad, muy interesantes, y yo siempre saco a colación el caso de Magallanes, donde con una pequeña cartera se definieron proyectos detonantes para el desarrollo de esa región. Tenemos otros casos donde la región asumió todas aquellas iniciativas de inversión que no habían obtenido RS y las sumó como un gran plan. Y hay regiones donde efectivamente se decidieron inversiones que complementaban la gestión de los sectores. En el caso particular de Arica, ocurrió que la decisión regional, que fue en su minuto validada con la comunidad regional, alcaldes, entiendo yo, y en general los distintos representantes de las seremías y el propio gobierno regional y en su minuto su intendente, definieron como componente interesante o muy importante el desarrollo de la comuna de Arica y fundamentalmente en materia habitacional. Y eso marcó la decisión de inversiones en la región de Arica. Y eso probablemente generó también, si uno lo mira a la luz del avance de los años, un cuestionamiento porque, por ejemplo, la provincia de Parinacota no recibió inversiones. Aquí hay que reconocer que uno de los componentes o de los aspectos más interesantes de los planes de zonas extremas es la metodología de evaluación que permitía allegar inversión a territorios donde tradicionalmente no era posible obtener la recomendación social de las iniciativas porque el despoblamiento o la baja densidad de esos territorios hacía inviable en el corto plazo esas inversiones. Nosotros les vamos a hacer llegar un informe muy interesante que desarrollamos a través de la Subdere con CLAPES
y el propio Ministerio de Hacienda en la evaluación del PETSE, donde hay aspectos muy interesantes que nosotros hemos recogido, son materias que podemos perfeccionar en el futuro cuando se establezca el plan de zonas extremas como una política permanente, anclada, como les decíamos nosotros, a una ley como es la de gobiernos regionales, o en este caso particular, la de financiamiento regional. Ahora bien, respecto de todo lo que dice relación con, por ejemplo, zonas de rezago, que era algo que planteaba el diputado Schilling recientemente. Cuando nosotros iniciamos este gobierno teníamos 6 planes de rezago en 6 regiones. Estaba en la región de Coquimbo, en Linemari, Choapa, en la región de Maule, Maule Sur, en Ñuble, Valle Tata, en ese entonces Biobío. En Biobío teníamos la provincia de Arauco, en Los Ríos, Lago Ranco, y en Araucanía Costa. En el transcurso de este mandato presidencial nosotros hemos incorporado un territorio de rezago en todas y cada una de las regiones. Se extendieron los planes que se estaban desarrollando, de modo de establecer líneas bases y una metodología que permitiera demostrar que efectivamente las inversiones se convertían en inversiones que movilizaban el desarrollo en esos territorios. Y salvo, me atrevo a decir, Antofagasta, y la metropolitana, todas las regiones hoy día cuentan con un plan de zonas de rezago. En el caso particular de la región de Valparaíso tenemos Petorca y La Ligua, más otras comunas que hoy día han constituido un plan de zonas de rezago. Y aquí es súper importante que tengan presente que nosotros como subsecretaría anualmente, haciendo un análisis de distintos indicadores, disponemos cuáles son las comunas susceptibles de ser declaradas zonas de rezago. Sin embargo, es una decisión de cada gobierno regional cuál es el territorio donde van a focalizar las inversiones. Por lo tanto, son cada uno de los gobiernos regionales los que toman la decisión de dónde se recomienda invertir. Hoy día, los planes de rezago como subsecretaría están considerados en la propuesta de presupuestos para el año 2022 de los distintos gobiernos regionales que tienen planes vigentes, y adicionalmente a través de la provisión que tenemos nosotros como subsecretaría hemos también generado los resguardos para disponer de fondos del año 2022 en el evento que se sumen otras regiones que hoy día no tienen planes de rezago. La verdad, nosotros particularmente, yo tengo una visión respecto de los ISAR. Yo creo que es una herramienta muy interesante que sería razonable mirar. Antiguamente nosotros teníamos inversión sectorial de asignación regional en distintas áreas, y hoy día me atrevo a decir que solo en agua potable y el FOSIS tenemos inversión sectorial de asignación regional. Probablemente esa es una materia que, como bien se señalaba en su minuto en la mesa técnica y lo planteaba don Sergio Galilea, uno pudiera de alguna forma reconocer o revalorizar en esta propuesta. Yo creo que puede ser una cuestión interesante, pero naturalmente es algo que se tiene que dar en el Parlamento, en la discusión en el seno del Parlamento. ¿Sí? Presidente, por su intermedio, ¿puedo seguir con alguna de las preguntas? Sí, ministra, siga. No, directora por acá. Presidente, por parte de la Dirección de Presupuestos no podemos sino estar más de acuerdo y entusiasmados con la propuesta que hace el diputado Ortiz respecto a acelerar el debate de la iniciativa de descentralización financiera. Nosotros hemos tenido un debate bastante rico en la Comisión de Hacienda y también en mesas técnicas también con la propia comisión, donde hemos podido conversar de la importancia de este proyecto de ley, también, como les decía antes, al alero del próximo ingreso del presupuesto. Entonces, nos entusiasma mucho, pero quiero tomar dos frases puntuales que señaló por su intermedio el diputado Ortiz y por su intermedio también el diputado Chin. El diputado Ortiz señalaba que tenía una duda si esta autonomía era real, y el diputado Chin decía una frase, que el conjunto de instituciones se haga cargo
de esta nueva autoridad, de reconocer esta nueva autoridad regional. Bueno, este proyecto de ley que nosotros estamos debatiendo hoy día en el Senado hace justamente eso, avanza en ese paso de descentralización, y lo que hace puntualmente es una verdadera concesión de poder concreta y palpable desde el Ejecutivo, desde el Congreso a los gobiernos regionales. Así como la subsecretaria se comprometía a enviarle cierta información, por su intermedio, presidente, nosotros también le queremos hacer llegar a través de la Secretaría una reciente publicación que tuvimos en la Dirección de Presupuesto, que contextualiza un poco el debate de ese proyecto de ley y que nos inspira en un paso más hacia la descentralización, donde se puede materializar concretamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué queremos plasmar ahí? Mejorar la transparencia, mejorar la responsabilidad fiscal que tienen las autoridades regionales, mayor responsabilidad desde el punto de vista fiscal, va en línea con esta mayor autonomía, como yo les decía antes. Se incluyen pesos y contrapesos para evitar conflictos de interacción entre el nuevo gobernador electo y el gobierno central. Todo eso va en línea con las atribuciones que se están dividiendo y esta cesión de poder que nosotros hemos llamado coloquialmente, pero que sin duda empodera a la autoridad, a la nueva autoridad, y en línea con lo que por su intermedio señalaba el diputado Chilin, lo que hace es que las instituciones se hacen cargo en el fondo de esta nueva autoridad electa con sus atribuciones y en su completitud. Solo dar certeza que los recursos de inversión de los gobiernos regionales están asegurados anualmente en la discusión de presupuesto, se entregan sobre la base de criterios objetivos, se impide a los gobiernos de turno afectar el presupuesto de un gobierno central. ¿Cómo hacemos eso? Materialmente, un ejemplo es que fijamos un tope a través de la ley de un 75% de cuántos son iniciativas de arrastre, pero puntualmente en lo que hoy día ustedes ven como presupuesto 01 y presupuesto 02 de los gobiernos regionales, hoy día va a ser un monto agregado, y ese monto agregado es el que luego cada región va a poder distribuir autónomamente. ¿Qué más material que eso para plasmar que queremos descentralizar financieramente? Sin embargo, este proceso de descentralización, tal como su palabra lo dice, es un proceso. Y ese proceso no solamente tiene que estar enmarcado para en el fondo, lo que nosotros hemos revisado y hemos trabajado también con la discusión del debate de año a año de los presupuestos, año a año también, o sea, este último año de la ley de descentralización. No se trata solo de los recursos solamente que se asignan a las regiones. Hoy día, de hecho, tenemos un incremento fuerte de recursos producto del Fondo de Emergencia Transitoria en las capacidades técnicas de los gobiernos regionales. Esas capacidades técnicas hoy día están creciendo a través de la ley de fortalecimiento. Eso, se están incrementando dotaciones para que puedan contar con equipos técnicos desplegados en su región y también de apoyo a la autoridad para que puedan reducir las brechas regionales y también fortalecer su forma de actuar en torno a las nuevas facultades que se están entregando. Puntualmente también sobre el tema de la zona extrema, el proyecto de ley incorporamos un artículo transitorio, me recuerda también aquí nuestro equipo que trabaja puntualmente el proyecto, para establecer una política nacional de zonas extremas, algo que no se ha hecho, así que también es muy importante ese desafío que también del alero de este proyecto de ley vamos a poder trabajar. Así que nada más que hacerme cargo de con entusiasmo recoger ese entusiasmo de acelerar la discusión y el debate con mira al presupuesto. Qué mejor que tener avanzada esa ley, y ya prontamente, como decía usted, presidente, vamos a conocer el presupuesto del próximo año, vamos a debatirlo y mejor hacerlo en este contexto de descentralización y fortalecer a nuestras nuevas autoridades. Eso, presidente. Muchas gracias, directora. Con la recomendación de los parlamentarios de Hacienda, que son de la Comisión de Presupuesto, para que se mantenga en forma, porque se le vienen 3 meses muy complicados. Agradecer también a la ministra de Desarrollo Regional, María Paz Troncoso, y al ministro Rodrigo Delgado, quienes nos acompañaron esta tarde. Creo que quedaron bastante bien las exposiciones. Me han agradado la información que nos han entregado, ¿no es cierto?, las exposiciones, que se ve por lo menos con buenas intenciones. Y para finalizar, el diputado Chilin. Si me permite, presidente, quisiera hacerle una pregunta a la señora subsecretaria sobre una materia que es de su incumbencia, pero que no tiene que ver con esta conversación de hoy día. Usted se refiere al Ministerio de Desarrollo, ¿no? A la Subsecretaría de Desarrollo Regional. No, es que ya no. Bueno, Bueno, hable el pasado, ministerio, como usted diga.
se aprobó una ley de plantas municipales. Desgraciadamente, no todas las municipalidades, por distintas causas, pudieron poner al día la modernización de sus plantas. Y está en el Congreso, en segundo trámite en el Senado, una ley que permite prorrogar el plazo para... Entonces, lo que quisiera consultarle a la señora subsecretaria es cuándo le van a poner urgencia para que el Senado, ojalá con discusión inmediata, saque adelante esta ley, aprovechando que acaban de instalarse las nuevas autoridades municipales para que aquellas que no tuvieron la oportunidad o no la pudieron ocupar, lo puedan hacer ahora. Gracias, presidente. No, buena pregunta, porque yo pensé que ya estaba aprobado y así lo estaba relativamente informando. Efectivamente hay un tema. Finalizamos con eso. Mi estimada María Paz, si tiene alguna idea sobre eso, ¿se puede hacer algo para apurarlo, agilizarlo? Presidente, efectivamente hoy día existen dos mociones parlamentarias, una está siendo analizada en la Comisión de Gobierno y otra en el Senado. Nosotros la semana pasada tuvimos las presentaciones de las distintas asociaciones de municipios y asociaciones de funcionarios y si la memoria no me falla, el próximo lunes nosotros tenemos un segundo encuentro donde vamos a plantear nuestras impresiones junto con el Contralor General de la República. No estoy en condiciones de comprometer, disponer la urgencia en la tramitación, porque nosotros tenemos algunas impresiones respecto de los términos en que está redactado el proyecto que hoy día se está analizando en la Comisión de Gobierno, pero muy disponibles hacerles llegar nuestras impresiones una vez que las discutamos en la Comisión de Gobierno que, como les señalaba, tiene lugar el próximo lunes. Efectivamente puede ser una materia interesante, pero que genera algunos incentivos que van en contra de la gestión de los municipios que oportunamente avanzaron en la materia. Muchas gracias, ministra. Por último, quizás comprometerla antes que se vayan, para tener una actualización, vamos a tener presupuesto a fines de septiembre, comienzo, quizás en octubre, dentro de las primeras 2 semanas de octubre, repetir esta reunión para ver los avances que han habido justamente antes que empecemos a votar el presupuesto, si les parece, la Comisión de Hacienda al menos, si les parece. También nos sirve para adelantar, pues entonces haríamos, señora secretaria, una reunión parecida ahí en la segunda semana de octubre para ver los avances que han habido ya con la ley de presupuesto, el proyecto en marcha. Bueno, muchas gracias, ministro, ministra y director de presupuesto por la atención que nos han dado. Habiéndose comprensivo el motivo, se levanta la sesión.